Seguimos en esta transmisión especial que hace Uninorte FM Estéreo, hoy desde Expo Pro Barranquilla 2024, un evento de ciudad muy importante, quizás el evento de ciudad más importante de este primer semestre, y que hoy se toma la ciudad. Por supuesto, estamos transmitiendo, tenemos nuestros micrófonos desde Confamiliar del Atlántico, sede Caribe. Y ha llegado nuestra segunda invitada del día de hoy, Lina. ¿De quién se trata? Claro que sí, mira, el ChatGPT y otros modelos emergentes similares son una forma de inteligencia artificial generativa y su amplia disponibilidad plantea nuevos desafíos y oportunidades para la educación, revolucionando el papel del docente y del estudiante, así como las experiencias de aprendizaje con pedagogías personalizadas, incluyentes e innovadoras. De esto tratará la charla La educación en la era de la inteligencia artificial, a cargo de la doctora Claudia Urrea. Ella es directora senior para PK12 en el MIT Open Learning. A ella le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctora Urrea? Muchas gracias. Bueno, feliz de estar aquí en Barranquilla. Tuve un viaje largo, pero finalmente llegué y bueno, emocionada de la apertura, de la agenda de inspirar, conectar, accionar y bueno, contribuir con lo que estamos haciendo en la universidad, nuestra visión de inteligencia artificial y la educación. Obviamente grandes retos, como se planteaba esta mañana en la apertura, como ciudad, como país, y bueno, nuestros jóvenes, que es donde yo trabajo desde preescolar o digamos estas edades desde pequeños hasta terminar su bachillerato equivalente en Colombia, pues son fundamentales, ¿no? Porque su preparación, la nueva visión que tengamos con esta educación, nuevas herramientas, pues va a ser fundamental para pensar en el trabajo, en el futuro, en crear nuevas empresas, en tener los talentos que se requieren para modernizar nuestro sector, nuestros diferentes sectores. Bueno, usted lo ha dicho, nuevos talentos, se requiere definitivamente esta formación, pero también hay algo muy clave y es replantearse el papel del estudiante y del docente en esta experiencia de formación, en esta experiencia de educación. ¿Qué retos nos plantea la inteligencia artificial en este aspecto? Pero una de las cosas que quiero hacer esta mañana realmente antes de hablar de todos estos retos es cuál es el posicionamiento, o sea, qué entendemos por inteligencia artificial como tecnología, ¿no? No es tanto cómo funciona la tecnología, pero es cómo ha llegado, ¿no? Nosotros decimos que es una tecnología de landing, pero de llegada, ¿no? De aterrizaje, exactamente. No nos pidió permiso, estamos usándolo, sobre todo desde los últimos 10 años, entonces también hago un recorrido para qué se usan, cuál es la diferencia de esa tecnología con otras tecnologías. Otras tecnologías llegaban a los colegios como política pública, quiero un computador, quiero internet, inteligencia artificial la venimos usando todos los que usamos internet, o sea, todo el mundo, desde hace 10 años, cuando Google hace un cambio en su motor de búsqueda. Usamos Google Maps o Waze también, claro, que también usa inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial para predecir y para ayudarnos a navegar. Y bueno, hace un par de años el ChatGPT y otros modelos similares. Entonces hablo un poquito de ese recorrido y cómo posicionarnos, ¿no? al frente de esto. ¿Cuál es el rol de estas tecnologías? Porque también son tecnologías humanas que exponencian lo bueno y lo malo. Son tecnologías digamos que no las podemos pensar solas. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es la agencia del ser humano ante estas tecnologías? Es muy importante. ¿Cómo las vemos? Como un compañero inteligente o como un experto aparte. Digamos, eso es un posicionamiento que tiene MIT también. Entonces, todo eso, digamos, todos esos puntos los quiero traer en la charla porque tienen que ver con lo que hacemos, ¿no? Cómo vemos el estudiante, cómo vemos el educador, cómo repensamos y construimos esa capacidad para poder repensar de qué se trata la educación. Y uno de los puntos muy grandes que yo traigo, que me encantó,
en la mañana es el accionar tiene que ver con un ecosistema. No podemos innovar en el vacío del sector privado, del sector academia, del sector público o el sector que, digamos, que a mí me mueve, que es este de primaria, secundaria. No podemos hacerlo en vacío. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los sectores a futuro? ¿Cuál es la inversión que vamos a hacer para no crear más brechas, ¿no? Porque todas estas tecnologías que venimos hablando, quien tiene más acceso económico va a tener más acceso a mejores tecnologías, va a estar más protegido. En cambio, el estudiante que tiene menos siempre va a estar más rezagado. Entonces, ¿cómo hacemos inversiones que permitan una igualdad en una brecha más grande? Ahí, escuchándola hablar, pienso en distintas capas. Y nosotros sobre la mesa de Uninorte FM Estéreo, por supuesto, siendo una emisora universitaria, este tema de la inteligencia artificial está siempre sobre la mesa y un poco a veces siento que caminamos un poco en círculos cuando estamos hablando de este tema. Hay muchísimos retos, pero ahora escuchándola pienso en distintas capas y a ver ustedes cómo lo ven. Está la capa de la diferencia generacional. Vemos los maestros que somos de una generación y manejamos la tecnología de una manera, pero tenemos estas generaciones nativas digitales que ya vienen con el ChatGPT incorporado y cómo lo están utilizando en clase, pero al mismo tiempo están estas otras capas que son quien tiene acceso a un computador, quien tiene acceso a un celular, quien tiene mayor o mejor conectividad. ¿Cómo se piensa eso a nivel global? ¿O hay muchos esfuerzos chiquitos desde las universidades, desde la educación, pero los gobiernos? ¿Cómo hacemos para trabajar esto de manera que o es una madeja de 1000 puntas? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que en lo global no sabría cómo crear políticas que sean globales. Yo pienso que las políticas tal vez aplican ciertos niveles, pero yo pienso que va a tener que ser diferentes niveles de ecosistemas, ¿no? Cómo crear consenso global con respecto a puntos importantes que son el tema de infraestructura. O sea, no hemos logrado ponernos de acuerdo ni siquiera en acceso de tecnología, de computadores, de internet. Entonces, pienso que sí va a haber organizaciones que van a poder mover lo global, pero no nos podemos quedar esperando, ¿no? Entonces, yo pienso que crear consenso en los diferentes niveles de ecosistema. Entonces, pues la oportunidad aquí en Barranquilla es cuál es la visión como departamento, cuál es la visión como ciudad, cuáles son los actores que tienen que estar involucrados. Todo esto, digamos, tiene una fortaleza, pero tiene implicaciones globales. Una de las que escuchaba esta mañana, el tema de ciberseguridad. Claro. Ese tema de ciberseguridad es mundial, nos afecta mundialmente. Hay hay millones de demandas de trabajo, pero no hay quien los llene. Entonces, digamos que las políticas que uno tome en su ecosistema local tienen que tener como referentes lo global. Entonces, yo pienso que eso es una forma de pensarlo. ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros jóvenes para que encuentren los trabajos, para que tengan la preparación, para que tengan la visión? Digamos, una de las preguntas que me haces a nivel de cómo avanzar. Entonces yo digo que avanzar en los ecosistemas, teniendo los referentes mundiales, el tema de diferencias de generación, muy importante. Yo pienso otros sectores que se modernizan, el sector médico se moderniza, el sector, digamos, una prioridad grande, cambio climático, el tema de energías, viene utilizando ya estas tecnologías. Sin embargo, la educación tiene tantas oportunidades y no tenemos la capacidad de avanzar. Entonces, un esfuerzo muy grande tiene que ser invertir en nuestros educadores, además de la infraestructura, invertir en nuestros educadores. No solamente para que ellos enseñen sobre inteligencia artificial, eso es otro tema y digamos hay formas de llegar ahí, pero cómo para que ellos lo utilicen, porque y cómo abrir esos espacios. Uno de los ejemplos que yo traigo es cómo la universidad
siendo líder y donde inteligencia artificial desde los finales de los 50 es, digamos, parte de nuestra investigación y hemos hecho contribuciones importantes, como la universidad con guardrails, como con toma de decisiones conjuntas de entender, de crear espacios, de permitir a la gente pensar cómo la inteligencia artificial afecta a su sector, cómo reunir a los profesores para que empiecen a trabajar en diferentes herramientas. Hay muchísimas posibilidades con inteligencia artificial que no simplemente son digamos, el responder a lo que está pasando, responder al que los estudiantes usen para escribir y se apoyen y creen dependencias en inteligencia artificial, sino cómo realmente, digo, un tema es, primer nivel, volviendo a los niveles, es qué es inteligencia artificial. Entonces crear ese nivel de literacy de inteligencia artificial, pero cómo lo uso. Uno de los temas es cómo yo como persona, como educador en mi sector, uso inteligencia artificial para apoyar a mis estudiantes, porque todos no vienen con el mismo nivel. Entonces ese tema de personalización, el tema de poder responder mucho más fácil a todos los, digamos, niveles y demandas. Habrá unos que necesitan más apoyos, tutores, a unos que necesitan retos más grandes porque van más adelante. Entonces, cómo utilizar todas esas herramientas para personalización. Entonces, sí pienso que hay una capacidad muy grande. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es, ya entendiendo eso, yo puedo empezar a pensar cambios radicales en la educación, en no simplemente memorizar, sino cómo crear una educación que responda a los retos que tiene la ciudad, el departamento, el país, el mundo, cambio climático, etcétera. Bueno, escuchándola, me gustaría que nos hablara de su experiencia en este proceso de formación, desde preescolar hasta ya finalizar toda la escolarización. ¿Cómo se implementan, digamos, estos conocimientos? ¿Cómo se está trabajando con los alumnos, con los docentes, precisamente mirando hacia este presente futuro? La unidad que yo manejo es una unidad que dentro de la universidad no tenemos escuela de educación, o sea, nosotros no graduamos maestros licenciados en educación. Sí creamos una certificación porque hay un interés muy grande en los estudiantes de la universidad. Muchos son de ingeniería, pero tenemos estudiantes de muchos, no en el sector salud, pero sí en otros sectores, interesados en enseñar en primaria y secundaria. Entonces tenemos una certificación, pero bueno, mi unidad lo que hace es innovación en esos sectores, innovación en la forma como aprenden los estudiantes desde preescolar o incluso antes hasta que terminan su bachillerato equivalente. Entonces trabajamos a través de todos los departamentos, todos los laboratorios, todas las iniciativas de la universidad para responder a retos, trabajando con diferentes actores alrededor del mundo. Entonces te puedo dar ejemplos de proyectos que estamos haciendo. Un proyecto interesante que estoy terminando en este momento es en Belice, en Centroamérica. Nos aliamos con el Ministerio de Educación para crear un high school, una secundaria experimental pública. Entonces, cómo crear innovación en el sector público en países que tienen recursos limitados, creando un currículo, formando maestros, usando nuevas tecnologías que no solamente son tecnologías de inteligencia artificial, pero tienen un laboratorio de fabricación. Entonces todo el tema de cortadores láser, impresoras 3D, etcétera. Entonces es un proyecto que ya llevamos 4 años creando el currículo y creando nuevamente la capacidad a nivel gobierno y a nivel del ecosistema, para crear un laboratorio, una secundaria laboratorio basada en todo el tema de STEAM, de ciencia, tecnología, arte, matemática, ingeniería. Entonces, eso es un ejemplo de un proyecto. También hicimos otro proyecto que estamos terminando, es con Save the Children en Jordania, un proyecto que atiende 2 necesidades importantes en el país, que es formación de maestros en nuevas pedagogías, aprendizaje activo, etcétera,
pero también el tema de socioemocional, el tema de atender la salud mental y salud física de los maestros en el país, en el sistema público, un sistema público que está afectado por todo el tema de refugiados, crisis en la región. Entonces, hacemos proyectos diferentes dependiendo pero mucho convocando toda la parte, los expertos de la universidad en esos temas. Entonces, tenemos unos nuevos proyectos de inteligencia artificial que atacan todos estos niveles de literacy, de lo que llamamos nosotros copilot, cuáles son las herramientas que el maestro debería utilizar y cómo creamos un espacio de repensar esa educación con todos esos niveles, también haciendo investigación en cómo preparar mejor a los maestros, cuáles son los modelos de preparación. ¿En Colombia tienen alguna injerencia? ¿Han participado en algunas mesas de discusión sobre repensarse estas? Pues yo llevo 30 años en la universidad, entonces sí hemos tenido proyectos pues a través de los años. En este momento estoy digamos, en una etapa de diseño con una universidad en Medellín para hacer un proyecto de un centro de investigación de early learners, ¿cómo se llama? De estudiantes, bueno, de niños de antes de 3 años de edad, o sea, de 0 a 5 años más o menos. Primera infancia. De primera infancia, un proyecto de primera infancia dentro de una universidad, entonces un laboratorio de primera infancia dentro de la universidad, una universidad pública en Medellín. Entonces, diferentes proyectos, parte de lo que hacemos es invocar la innovación mundial, ¿no? Entonces, cuando hicimos el high school, la escuela secundaria en Belice, pues pasamos mucho tiempo mirando expertos, qué ha funcionado, visitando otros colegios experimentales en los Estados Unidos, en otras partes, conectando la gente del país. Esa es, digamos, nuestra forma de trabajar cuando pensamos en el proyecto que te menciono de primera infancia con Medellín, ¿no? Entonces, cómo mirar qué se ha hecho, qué hemos aprendido de cómo los niños aprenden, cuáles son los espacios físicos, cómo crear un ecosistema con gente que esté innovando en ese nivel de educación. Oh, genial, me encanta, quedó con la visión de la innovación en la educación, sobre todo en la educación de los primeros años, que es tan importante. A veces hay como un pensamiento que los maestros siempre lo mismo. No, la innovación es un campo donde realmente hay que meterle el diente a la innovación. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado en nuestros micrófonos, por habernos traído todas estas ideas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguimos en esta transmisión especial que hace Uninorte FM Estéreo desde Expo Pro Barranquilla 2024. Recuerden que estamos desde Confamiliar, sede Caribe, hoy con esta agenda académica que inspira, conecta y acciona. Vamos a seguir nosotros con un set musical y volvemos con más invitados.